De 10. Arrancamos. Bueno, buenas noches a todos. Hoy tenemos inicio del módulo de ginecología y obstetricia en el cuarto año consecutivo de este curso de patologías, consultas frecuentes y patologías prevalentes. Hoy nos acompaña la doctora María Laura Vélez. Ella es médica ginecóloga de la maternidad provincial 25 de Mayo y personal del staff del Sanatorio Pasteur, y nos va a hablar de patología mamaria benigna. Buenas noches, doctora, ¿cómo le va? Hola, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Un año más compartiendo con ustedes. Bueno, hoy Así les es. voy a presentar en la patología benigna de mama, todo lo más frecuente que nos llega a nosotros, y bueno, vamos a descartar dudas y poder compartir con ustedes. Doctor Marín, buenas noches. Buenas noches. Un gusto, Doc, que siempre colabores con nosotros y va a ser una hermosa clase, así que te escuchamos. Bien. Bueno, las patologías benignas de la mama son un conjunto de trastornos que llegan a la atención clínica como anormalidades imaginológicas o como lesiones palpables encontradas en el examen físico o durante el proceso diagnóstico de pacientes que consultan por dolor o secreción anormal por los pezones. El objetivo primario del manejo de cualquier patología o manifestación clínica de patología mamaria es descartar o confirmar diagnóstico de cáncer de mama, que es la patología mamaria más importante y la más común de todas las neoplasias femeninas, y también una de las más frecuentes causas de muerte por cáncer en la mujer. Una vez establecido el diagnóstico benigno y descartado el cáncer de mama, el tratamiento en general se dirige al alivio sintomático y a la educación de la paciente. Tenemos una clasificación de Dupont y Page, donde dividimos en tres grupos principales para ver si, dependiendo de la relación o no que tenga con el cáncer. Tenemos las enfermedades no proliferativas, que tienen un riesgo relativo de 1, o sea que no se relacionan mucho al cáncer, como la metaplasia apócrina, los quistes, la ectasia ductal, el fibroadenoma, la hiperplasia epitelial leve. La enfermedad proliferativa sin atipia, con un riesgo relativo de 1,5 a 2, tenemos el papiloma intraductal, la hiperplasia moderada, la hiperplasia ductal florida y de tipo usual, cicatriz radial y adenosis esclerosante. Y la enfermedad proliferativa con atipia, con un riesgo relativo mayor, que estas se relacionan bastante al cáncer, con la hiperplasia ductal atípica, la hiperplasia lobulillar atípica. Bueno, las clasificaciones de la patología benigna de mama: tenemos las anomalías del desarrollo, mastopastías cíclicas y no cíclicas, los tumores mamarios benignos, derrame por el pezón, infecciones y patologías inflamatorias. Tenemos las displasias mamarias o ANDI, que es la alteración del normal desarrollo de la mama. En estas hay una alteración en la histología de la unidad ducto-lobulillar y un desequilibrio hormonal que lo predispone genéticamente. Las displasias mamarias se dividen en cíclicas y no cíclicas. Las cíclicas, principalmente mujeres de edad fértil, bilaterales, se relacionan con el ciclo menstrual, son difusas, tienen periodicidad y responden a un tratamiento hormonal. Por ejemplo, las mastodinias, adenosis, enfermedades fibroquísticas. Y las displasias no cíclicas, que se dan en mujeres de cualquier edad, son unilaterales, no se relacionan con el ciclo menstrual, son focales, no tienen periodicidad y no responden al tratamiento hormonal. Tenemos el fibroadenoma, la hiperplasia lobulillar simple, hipertrofia virginal, ectasia ductal, fibrosis, papilomatosis, adenoma, papilomatosis florida del pezón. La fisiopatogenia es una fisiopatogenia variada, ¿sí? Por disminución de las hormonas, aumentos de alimentos ricos en metilxantinas como el tabaco, el cacao, el café, aumentos por estrés, por las encefalinas, endorfinas, ¿sí? El tratamiento, debemos tener en cuenta, primero y principal, medidas higiénicos dietéticas en la paciente. Debemos
tratar de tranquilizarlas, de ver que esto se puede manejar apropiadamente, por ejemplo, primero y principal con los analgésicos, los AINES, ¿sí? También medidas como los sujetadores ajustados en los deportivos, disminución de alimentos, eh, como es el cacao, contenido en cacao, el café, las bebidas colas, eh, tenemos también el tabaco, ¿sí? Disminución del tabaco, y podemos dar tratamientos con vitaminas A, E o B. Se han descrito estudios brindando apoyo a lo que es tratamiento con danazol, tamoxifeno, bromocriptinas, que estas han disminuido un 70 o un 80% de los síntomas. Cuando tenemos los tumores mamarios benignos, donde estos son los más frecuentes, es el motivo de consulta más frecuente, ¿sí? Debemos realizar una buena anamnesis, un buen examen físico, tener en cuenta los estudios de imágenes, ecografía, mamografía, resonancias, y tener a disposición las biopsias respectivamente. Bueno, tenemos los quistes mamarios, tenemos quistes simples, quistes complejos o complicados, donde vemos las diferencias de cada uno. En el quiste simple tenemos una nomenclatura imagenológica de un BIRAT2, donde podemos hacer vigilancia y cuando estos son palpables o dolorosos, realizar una punción. Vemos las imágenes que son las paredes bien finas, con un líquido homogéneo, ¿sí? Que no nos dan pensar a que es algo maligno. El quiste complicado con un BIRAT3, donde vemos aquí las paredes más engrosadas, paredes edemáticas, paredes engrosadas, hiperémicas, perdón, con líquidos con detritus. Y el quiste complejo, donde presenta un BIRAT4, con componente sólido dentro del líquido, un tumor intraquístico, necrosis tumoral o tumores de baja ecogenicidad. Aquí podemos ver las diferentes etapas, las diferentes imágenes de quistes simples, complicados y complejos, ¿sí? Cómo van diferenciándose cada uno. ¿Cómo lo tratamos? Cuando es un quiste no palpable, podemos hacer controles de 3 a 6 meses, viendo que la paciente no presente síntomas o, ya sea palpable. Cuando sea palpable, un quiste simple, podemos hacer una biopsia con punción aspiración con aguja fina y realizar un estudio citológico. Cuando es un quiste complejo o complicado, realizamos biopsia con punción con aguja fina, aguja gruesa, o podemos realizar biopsia excisional. Los tumores benignos de la mama se clasifican en epiteliales, conjuntivos y mixtos, donde tenemos una variante muy florida. El fibroadenoma es el principal, el más frecuente, con un 75 al 90% de presentación. Son tumor mixto epitelial, es en edad de 15 a 35 años, pueden ser únicos o múltiples, uni o bilaterales, de crecimiento lento, hormonos dependientes, que en raros casos llegan a poder ser carcinoma. Debemos hacer un diagnóstico diferencial con quistes, el tumor filoide, la adenosis, el lipoma, el sarcoma o el carcinoma. ¿Cuándo debemos operar a estos fibromas? Con un crecimiento rápido, un tumor mayor a 3 centímetros, y debemos tener en cuenta la relación de tumor-mama, cuando son múltiples en mayores de 35 años, cuando hay una discordancia con la edad, por elección de la paciente o el deseo de embarazo, o una imposibilidad del seguimiento, ¿sí? En el tumor filoide, que es lo que debemos hacer la diferencia con el fibroadenoma, estos son de rápido crecimiento, pacientes de 30 a 50 años, tienen un 1 o un 2%
componen el 1 al 2% de los tumores mamarios, son muy recidivantes y una recurrencia del 20%. Excepcionalmente dan metástasis, pero siempre es quirúrgico y no dan adenomegalias axilares, salvo los ulcerados o infectados. Las características, acá tenemos de los filoides, podemos ser benignos, frontelizos o borderline o malignos, ¿sí? Tenemos la clasificación de los filoides. Bueno, acá vemos cómo se presentan las imágenes. Vemos en una mamografía cómo es un nódulo sólido, polilobulado, bien definido y vascularizado. ¿Sí? Aquí debajo vemos la ecografía, cómo van evolucionando, y la clínica. La clínica vemos que es un tumor que deforma totalmente la mama, que es, como dice, el crecimiento rápido, es sí o sí quirúrgico, muchas veces, bueno, se recidiva, hay que realizar, como ver, una mastectomía. Bueno, pasamos a mastitis infecciosa y no infecciosa y cómo actuar en estos casos. Tenemos procesos infecciosos o inflamatorios, puerperales, no puerperales, crónicos, agudos, subagudos. Podemos presentarse en los inflamatorios como sarcoidosis, siliconomas, inflamación periprostásica, mastopatía diabética, etc. La mastitis aguda puerperal es una inflamación aguda de la mama, aparece durante la lactancia, en los primeros meses y frecuente en primíparas. ¿Cómo se produce? Por una retención láctea y la puerta de entrada. El 10% producen abscesos. El germen más frecuente es el Staphylococcus aureus y debemos tener en cuenta la clínica con la tetra de Celso: dolor, tumor, rubor, calor, ¿sí? Frecuentemente tienen fiebre, cefaleas, signos de inflamatorios de la mama. Y el diagnóstico siempre es clínico. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer diferencias con la retención láctea, el carcinoma de la mama, que siempre se hace la diferencia. En los abscesos tenemos los signos de flebosis local, síntomas sistémicos y el diagnóstico, bueno, es clínico y ecográfico, que permite cuantificarlo para poder tratarlo, ya sea el drenaje, que puede ser con anestesia local o en quirófano con sedación. Drenamos el absceso, tomamos cultivos, hacemos el antibiograma y realizamos la antibiótico terapia. Una vez que evacuamos la mama, debemos inhibir la lactancia. Después tenemos la mastitis mastitis no puerperal, que es una celulitis difusa que no se origina en el parénquima. Suele presentarse por lesiones previas como hematoma, traumatismo, y que pueden infectarse. Tiene una propagación linfática del germen. La clínica es similar y los abscesos pueden ser únicos o periféricos. Causados por aerobios o flora mixta. Frecuente en pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, los inmunosuprimidos, diabéticos, tabaquistas. El tratamiento, bueno, el drenaje, antibiótico terapia de amplio espectro y, bueno, corregir principalmente la enfermedad de base. En estos casos tenemos que hacer drenaje de la mama y biopsia para tener el diagnóstico. La mastitis granulomatosa idiopática, la patogénesis es desconocida, está asociada a trastornos autoinmunitarios, a los anticonceptivos o a la hiperprolactinemia. Se presenta como un nódulo central o periférico, no subareolar y simula un cáncer. Se asocia a dolor, edema, piel de naranja, retracción del pezón, ulceración, adenopatía axilar. Debemos hacer un diagnóstico diferencial con el carcinoma inflamatorio
una tuberculosis mamaria, enfermedades micóticas, autoinmunes, reacción a cuerpo extraño. El diagnóstico de exclusión es el manejo multidisciplinario con los infectólogos, el reumatólogo, el ginecólogo, ¿sí? Esto siempre tiende a recidivar. Mayormente el tratamiento, siempre nos abocamos a los antibióticos, antibióticos de amplio espectro. Vemos que hacemos múltiples ciclos de antibióticos, estas mamas, la mayoría no responde, por eso debemos tener en cuenta la biopsia que nos da en la anatomía patológica para tratar a este tipo de patología. La cirugía solamente para aquellos casos en que presente complicaciones o en las recidivas. En la ectasia ductal o la mastitis periductal, tenemos episodios de inflamación periareolar con o sin masa asociada, un absceso periareolar o una fístula ductal. En la ectasia ductal hay retracción del pezón y secreción por pezón, que se dan en mujeres de 18 a 45 años. La mastitis periductal son las causadas por tabaco o infecciones concomitantes y disminución de la vitamina A. En la clínica, el dolor son asintomáticas o puede tener un dolor no cíclico. El derrame por pezón ya sea serosa, sanguinolenta, espeso, viscosa. Hay un tumor inflamatorio de rápida evolución. El absceso es recidivante con la fístula ductal. Como dijimos, una retracción del pezón. En el tratamiento tenemos quirúrgico, ya sea resección del nódulo o una biopsia. Tenemos resección parcial o total de los conductos. Aquí vemos cómo, cómo tenemos la infección periductal y ductal, ¿sí? Y cómo se realiza el tratamiento quirúrgico, colocando azul patente en el conducto, cómo se tiñe y de ahí podemos extraer los conductos. Acá en esta imagen encontramos el papiloma intraductal, que son los más frecuentes en este tipo de patología. Luego tenemos derrame por pezón, que hay que diferenciar el derrame y la secreción por pezón. Donde la secreción se da cuando hacemos masaje y compresión para que el líquido se exprese. Esto puede ser fisiológico. Y el derrame es la pérdida espontánea y anormal del líquido proveniente de los conductos, fuera del embarazo o de la lactancia. Esta es la tercera causa de consulta más frecuente después del dolor y del nódulo palpable. Bueno, podemos tener lesión asociada o no al derrame y debemos hacer diagnóstico con imagen, ¿sí? Acá vemos la diferencia de los distintos tipos de secreción, de la que se asemeja a la leche, hay amarillenta o oscura o francamente hemática. Hacemos, para el estudio citológico, expresamos el líquido, o si es el derrame que sale naturalmente, en un portaobjeto, lo colocamos y luego lo estudiamos al microscopio. Bueno, el derrame tenemos que tener en cuenta la clínica y el interrogatorio y el examen mamario. Los de baja sospecha son bilaterales, multiporo, inducido, es decir, producido por la expresión por el masaje, cíclica, lechosa, opaca y oscura, y en pacientes en edad reproductiva. Y los que son de alta sospecha o patológicos son unilateral, uniporo, es espontáneo, es intermitente y es seroso, acuoso o sanguinolento. Y se dan mujeres posmenopáusicas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos el estudio citológico y con las imágenes. Mamografía, ecografía, resonancia, galactografía o ductoscopía. Las biopsias percutáneas o a cielo abierto. Bueno, acá tenemos los distintos tipos de derrame, ¿sí? Y las distintas causas.
Por ejemplo, en el purulento, como vemos, el color es más un amarillo verdoso por galactoforitis supurada, absceso mamario, comedocarcinoma. Tenemos el cremoso, que es por ectasia ductal o infecciones. El sanguinolento, por un papiloma intraductal, mastopatía fibroquística, adenosis del pezón y el carcinoma. Acuoso seroso, tenemos el papiloma intraductal, adenoma del pezón, tumor papilar y la enfermedad fibroquística. Bueno, en las imágenes que podemos solicitar, tenemos la mamografía, que es el primer estudio en realizar en mujeres de mayores de 40 años, ¿sí? Estas lesiones se pueden presentar como microcalcificaciones, nódulos o asimetrías de la mama, que ya se pueden relacionar o no al derrame. La ecografía mamaria con Doppler nos muestran las formaciones intraductales y las ectasia ductal. Esta es la ecografía la complementa ya sea a la mamografía y a la resonancia, y son guías para realizar las biopsias por punción. En la resonancia magnética con contraste es de utilidad cuando la mamografía y la ecografía son negativas. Las lesiones observadas en resonancia son captantes y no son masas, ¿sí? No observamos las lesiones de masa. Permite diagnosticar las lesiones ocultas. Con el tratamiento del derrame patológico, como dijimos, biopsia puede ser diagnóstico y terapéutica, con la ductectomía u operación de Sandro-Urban. Como es la cirugía que vimos recién, ¿sí? Las imágenes. Bueno, como dijimos, el papiloma intraductal solitario, que es el tumor más frecuente por derrame del pezón, en pacientes de 30 a 35 años, que tiene un conducto galactófaro subareolar unilateral. Presenta derrame seroso o sanguinolento en el 40-70% de los casos. Un tercio de ellos es palpable y no incrementa el riesgo de cáncer. A veces coexiste con la hiperplasia ductal atípica. Y bueno, como conclusión de esto, pues debemos tener importancia en las imágenes, ¿sí? En la mamografía, que es esencial, la ecografía de mayor precisión y la resonancia cuando las demás fallan. Bueno, acá debemos tener en cuenta los factores, las pacientes con los motivos de consulta más frecuentes que nos llegan, que es siempre el tumor palpable, el dolor en la mama y las mastitis, que en la mayoría de los casos son mastitis que de difícil resolución. Estas, eh, bueno, como dijimos, tenemos que hacer biopsia tanto para cultivo, para ver si no son las mastitis por gérmenes, o hacer la biopsia para ver si no son mastitis granulomatosas, que estamos viendo que son muy frecuentes en nuestro medio, ¿sí? Son pacientes que llegan con el dolor, con la malformación en la mama, que hacemos ciclos y ciclos de antibióticos que no funcionan. Entonces, llegamos a la conclusión que es una mastitis granulomatosa con tratamientos ya con otros médicos como el reumatólogo, donde nos indican la inmunosupresión con los corticoides, que debemos tener con una alta dosis, de donde va a ir haciendo una disminución de acuerdo a la evolución que tenga la mama. Y bueno, tranquilizar a la paciente, descartar siempre que estas lesiones no sean cancerígenas, ¿sí? Por eso debemos tener en cuenta descartar esto para poder abocarnos a estas lesiones benignas y hacer un buen tratamiento, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.
Acá estamos. Doc, Sí, muy buena tu clase. Te quería hacer algunas preguntas que me quedé pensando de lo que hablabas. Cuando hablabas de las mastitis, que me parece que es una de las consultas frecuentes, lo ponía usted como una de las primeras causas de consulta, el dolor, ¿sí? Creo que dentro de eso están las mastitis. Las mastitis puerperales, me parece que la interrogante de los médicos que no somos especialistas en el área de ustedes es, tenemos que dar antiinflamatorios, tenemos que dar antibióticos, la mamá debe dejar de darle el pecho a su bebé. A ver, en esa parte, aclararnos un poquito. sí, bueno, el examen físico primordial, debemos ver el tumor que tiene en la mama, muchas veces son nodulares o se hacen como un tumor único. Como en primera instancia, debemos hacer masajes que se descompriman las mamas, que hagan un drenaje ella manual, ¿sí? Siempre y cuando no le salgan la secreción purulenta por el pezón. De Ujú, ahí, viéndolo eso, debemos, bueno, inhibir la lactancia en ese momento, realizar una ecografía y ver el contenido de cuánto es, si hay un contenido grande, si se está formando el absceso para drenarlo. ujú, La mayoría de las veces ocurre eso y llegan a esa instancia porque piensan que van a, que se le va a pasar, se ponen pañitos o no se drenan las mamas, y ya vienen con el absceso bastante grande y complicado. Fiebre muy ujú. alta, que no cede en el momento, sino, bueno, hidratándola, colocándole antipiréticos y, bueno, ya iniciándole el esquema antibiótico. Obviamente que antes de eso, hacerle el cultivo de la Ujú. muestra. Sí, O sea que sí se debería, perdón, interrumpir la lactancia, por lo menos temporalmente, mientras esté con la cobertura de medicación. sí, temporalmente, sí. En el momento sí, que no veamos que no es, que no sea purulento, porque Ujú. muchas veces se da de una sola mama, de la otra le puede seguir dando la lactancia. Ah, Sí, ujú. no inhibirla del todo, sino del pecho que esté afectado. Y si le diéramos un antiinflamatorio, ¿eso nos contraindicaría de alguna manera la No, lactancia? no. 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 Bien. Siempre damos antibióticos y antiinflamatorios propios que no hagan daño al niño. ¿Serán cefalotina, Sí, cefalexina, sí, siempre ese tipo? las de cefalosporinas de primera generación hasta Ujú. la tercera que usamos siempre. Bien, bien, esa era una duda importante. Claro, Otra cosa, totalmente. perdón, doctor, una pregunta más y ya le dejo a usted, doctor Marín, si quiere preguntar algo. Nosotros siempre apuntamos a a la conducta preventiva, ¿sí? Me parece que eso sería lo que nosotros debiéramos hacer hincapié como personal de salud en todas las áreas. En el área de ustedes, ¿a partir de cuándo debemos insistir y recomendar, más allá de que vengan por otra consulta, a partir de cuándo las mamografías, a partir de cuándo los exámenes, cada cuánto, a partir de qué edad me refiero, ¿sí? En esto, Las, danos unas recomendaciones, Doc. sí, las mamografías son a partir de los 40 años anuales, pero en el caso de que tengan antecedentes de cáncer de mama, por ejemplo, en familiares cercanos de primer grado, por ejemplo, que hayan tenido 35 años, porque ahora es mucho más frecuente el cáncer de mama en pacientes jóvenes, Bueno, y cánceres muy agresivos que se dificultan el tratamiento y no llega a un buen puerto. Por eso, ujú, de la edad de comienzo del cáncer del familiar, se lo haría 10 años antes. Por ujú. ejemplo, que tenga 50 años la paciente, se hace a los 40, o si tiene 35, se hace eh, a los 30. Por ejemplo, la mamá que tuvo un antecedente de tumor a los 50, los descendientes deben, las hijas mujeres, a 10 años antes. Sí, sí, a partir de los 40 años o 10 años antes de la aparición
del cáncer en el familiar, Progenitor. en el Ujú. progenitor, sí. Bien. Bueno, las ecografías mamarias en caso de, bueno, tumores palpables, dolor que presenten las pacientes, se lo podemos hacer también anual o cada 6 meses controlando qué tipo de lesión pueda tener. Ujú. ¿Sí? Doctora, nosotros Eh, como clínica, uy, ya me estoy excediendo, doctor Marín. no, no, termina, Lore, por favor, te lo pido. No, termina, perdón. No, de la parte clínica, cuando tenemos una lesión en mama, a veces supongo que nosotros decimos, bueno, vamos a cubrir con un antibiótico, vamos a iniciar nosotros algún tratamiento y después lo derivamos al ginecólogo. O a ustedes, les parece siempre más útil directamente derivarlos a ustedes, en consulta, y que ustedes tengan, obviamente, que la visión más amplia para decir, no, esto lo podemos, iniciar tratando con un antibiótico o estudios más, menos invasivos, o no, ya esto tiene características de algo más complejo, tenemos que iniciar con estudios o algo más, más importante. Mm, Contanos un Eh, poquito cuándo nosotros decidimos, tenemos que optar directamente por los ginecólogos. y si tienen al alcance, por ejemplo, de poder hacer un cultivo antes de indicar el antibiótico, mejor para poder llegar hasta que tengamos el cultivo, de poder iniciarlo bien al tratamiento, porque en el caso de que inicien antibióticos tempranamente, por ahí nos dificulta al diagnóstico del germen. Iniciándole, por ejemplo, a analgésicos puede ser hasta que llegue a nosotros. Pero en el caso del interior, bueno, ir probando con los antibióticos más frecuentes y si no funciona, bueno, ir derivándola hasta Ujú. que llegue. Bien. Yo quiero una cosa antes que sigamos hablando. Deje de compartir pantalla, Doc, así nos vemos las caritas Bien. más grandes. Ay, no, por Dios. Ahí está, ¿ves? Ahí está, bien. Además se ve mi copa, ahí, la Ah, que muy gané en bien. Qatar. No, Es bueno, importante. justo iba, tengo varias preguntas, pero a propósito de lo que hablaron recién, como acá hay muchos médicos del interior, Doc, y a veces no tienen la posibilidad de derivar a un ginecólogo tan fácil como acá en la capital, que lo tenés al lado o al frente, en el consultorio del frente. ¿Cuál sería el momento en el que vos decís, bueno, pueden hacer hasta acá y después de Ah, eso deriven y no se metan en lío? Antibióticos, por ejemplo, 7, 10 días si no funciona, o sea, al tercer, cuarto día que no funcione y sigue empeorando, ya andarla, porque tiene un tiempo como para llegar en ese tiempo, en esa semana, en esos días. No, no te olvides que en el interior tampoco hay cultivos y esas cosas, o No, sea por que es eso. más empírico Sí. y clínico el trabajo. Ujú. Sí, porque Bueno, si no funciona con el primer ciclo, bueno, andarla. bien. Y tengo tres preguntas más, una que es de este tema y dos que no son de este tema, pero son correlacionadas con este tema. La primera es combinada porque es las dos cosas, yo siento la misma historia. ¿Por qué hay más casos de patología benigna de mama? Se ve que es como si estuviéramos, estamos diagnosticando más, cómo es el tema. Y la segunda, que es parte de lo mismo, ¿por qué cada vez más cáncer de mama? Bueno, el diagnóstico es oportuno, se están viendo que los pacientes se miran más, se tocan más, cualquier cosa que sienten algún dolor o alguna molestia, llegan a la consulta, ya sea por un clínico o por algún otro tipo de médico, va a llegar siempre. Por eso es lo que se aumentó todo el tema de las frecuencias de estas patologías, porque se hacen más diagnósticos O oportunos. sea, vos decís, Doc, que no es un tema que hay más, sino que la educación de tantos años en la prevención del cáncer ha hecho su camino, digamos. Las Sí, mujeres se sí, tocan y se miran. sí, ahora sí. Un caso, por ejemplo, de un familiar que he tenido, una señora de 80 años, que fue una consulta ginecológica, que le pidieron, bueno, estudio, mamografía, ecografía, y le sale un nodulito pequeño, y le dice, señora, ¿nunca se lo tocó? Yo, no, no, porque yo nunca me toqué. Dice así. O Claro. sea,
señora que nunca en su vida se haya tocado, eso nos llama la atención de cómo Bueno, va pero cambiando otra forma de crianza. la... Y esta me genera otra pregunta más. ¿Por qué cada vez vemos más cáncer de mama? Yo sé que no es el tema, pero ya que la tenemos acá, en chicas cada vez más jóvenes. ¿Qué estamos haciendo mal? Y todo también de la poligenética. Se va el mundo, ¿cómo le digo? Estos factores ambientales, genéticos, que van virando, se van intercambiando y van generando distintos tipos de patrones en la mama, cánceres que son difíciles de erradicar, que no se llega a una terapia oportuna, o sea, vamos probando con distintos tipos de quimioterápicos, probando cosas nuevas e innovando, este, para poder combatirlo. Hay muchos casos O de sea que chicas no es que jovencitas estemos que haciendo están algo muy... mal, no es que estamos haciendo algo mal, que estamos haciendo tratamientos que nos llevan a esto, sobreuso de hormonas, nada de eso, es todo genético. Nos podemos quedar tranquilos que los médicos no estamos haciendo ninguna macana. No, estamos evolucionando nosotros porque nos estamos informando, estamos estudiando, eh, innovando, haciendo muchos estudios, comprobando, así que no creo que nos estemos quedando. No estaba hablando de quedando, sino estaba No, hablando de que estuviéramos eh, haciendo algo que generen que cada vez más mujeres, más jóvenes, tengan patología tumoral mamaria maligna. Esa es la pregunta. Como para quedarnos tranquilos de que no somos nosotros los generadores, que es genético o ambiental, pero que no tenemos nada que ver nosotros. bien. Aquí la doctora Pérez quiere aportar algo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos con la Hola doctora. Doc, ¿cómo estás? Bien, bueno, Qué, un qué poco gusto verte. sí, un poco para responder eso del tema del cáncer de mama, de que el diagnóstico, o sea, tenemos que pensar que en pacientes jóvenes, digamos, hay un gran factor genético que lo implica. En pacientes de mayor edad, uno sabe que de 10 pacientes y 6 o 7 pueden presentar cáncer de mama por su propia edad que vamos aumentando, ¿verdad? Pero en pacientes jóvenes hay una importante, un gran componente genético en la cual ahí se nos hace el diagnóstico, al tratamiento de difícil de llegar, pensar que son pacientes que tienen una mutación en sus genes, ¿sí? Por eso cada vez los estudios se basan más en estos patrones, en este estudio de la biología molecular, más que en el tratamiento que antes se realizaba, ¿sí? Por eso yo creo que es como dice un poco la doctora, es como que la oncogenética está cambiando y eso se presenta. Los factores ambientales en el cáncer de mama sí lo tenemos, pero se presenta en pacientes más grandes, el tabaquismo o bueno, cualquier factor otro ambiental que se produce. Pero en la mujer joven es más genético y lo vemos en la inmunohistoquímica, ¿no? Que se expresa ahí. Son por lo general triple negativos o luminal B de rápida evolución, que bueno, pero es como irnos mucho en el tema, ¿sí? Y sí en la patología benigna coincido en la cual las pacientes desde más jovencitas están haciendo un diagnóstico, tenemos por ahí más accesibilidad, no tanto en el interior, pero sí acá de los estudios complementarios, ecografía, mamografía, entonces eso nos permite también llegar a un buen diagnóstico. Mi tercera pregunta tiene absolutamente que ver con lo que estamos hablando. Hoy en día, año 2023, ¿qué acceso a estudios de complejidad genética tenemos en Catamarca? Sobre todo para los cánceres familiares y para decir una chica de Sí, lo 18 que años sí, que tiene una posibilidad alta de tener un cáncer de mama a los 35 y le estamos salvando la vida realmente. Bueno, Hoy, ¿qué tenemos nosotros acá y qué podemos hacer hoy? no, tenemos para derivar, sí, mucho, pero acá en Catamarca que se haga, por ejemplo, paneles genéticos o el famoso Oncotype o estudiar el BRCA, que es lo más frecuente y común ahora con respecto al resto de los paneles genéticos, no, pero se las puede derivar a las pacientes a Buenos Aires. Ahora ¿Hay que también se derivar el usa. paciente o hay que derivar la No, muestra? se puede hacer un asesoramiento genético. El asesoramiento genético se puede contactar de manera virtual, en donde la médica especialista en esto
considera o no qué paneles genéticos se puede hacer, qué estudio le va a hacer de acuerdo a su historia familiar que la presentó. Entonces está bueno esto de poder acceder al asesoramiento genético y de esta manera nos permitiría hacerle un panel genético mucho más específico. Obviamente eso es un manejo que lo tienen los oncólogos, pero la paciente por lo general que necesite se deriva. Pero estamos hablando de alto costo, ¿no? O sea... Bueno, perdón, hay que derivar la paciente. La muestra se la toma la persona que le va a hacer el La estudio. toma alguna, lo que es el BRCA, la muestra se la toma acá y se la deriva. Del resto Ah, de bien. los paneles desconozco si hay alguna en laboratorio acá que lo pueda tomar. Pero bueno, al ser tan costoso, digamos, son muy pocas las pacientes que se están derivando. Y lo que pasa que, bueno, sí, me imagino la pelea de usted decir a todas tus hijas de 15, de 13, 12, hacele porque si a los 35 tuviste un cáncer. Bueno, y dos preguntas más y no molesto más, lo prometo, lo prometo, lo prometo. ¿Es Buenos Aires o Córdoba también? No, puede ser Córdoba y puede ser Buenos Aires. He visto algunos estudios de Córdoba y otros que los paneles genéticos sí en Buenos Aires, que es en el único lugar que lo estaban haciendo, que nosotros vimos. Y hay un estudio que también se está mandando, o sea, lo toman en Buenos Aires y se manda a Estados Unidos y de ahí viene la información. O sea, Ah, la miércoles. sí. Entonces ese es el alto Contame, costo que contame tiene, pero qué, bueno, es una co- gran oportunidad, un Oncotype te permite decidir si la paciente necesita o no la quimioterapia, o sea, cosas súper importantes que vos decís, no exponerle a una paciente con un cierto tipo de tumor a una quimioterapia, y es súper ventajoso, que si tuviese la oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo, el tema es que, bueno, tiene un costo. Pensar que nosotros para hacemos una biopsia, mantenemos, para definir el tratamiento necesitamos la inmunistoquímica, y ya la inmunistoquímica queda, digamos, muy atrás, porque con los paneles genéticos que tendríamos que pedir o estudiar la biología molecular, ya la inmunistoquímica quedó re atrás en todos los cursos que nos están dando o en donde nos capacitamos, nos dicen, o sea, estamos por detrás de lo que se va haciendo, como que nunca avanzamos. Y bueno, pero tiene un gran costo que las obras sociales, la inmunistoquímica no la cubren, entonces es muy dificultoso y la inmunistoquímica es como lo básico. Si no tenemos eso, ¿qué podemos esperar de lo otro? ¿Me entiendes? Así que bueno, es donde hay em, que trabajar y hablar. Pero hacer una interconsulta con asesoramiento genético está también bueno en todas estas pacientes que tienen el BRCA mutado, en que son jovencitas, en que tienen una historia familiar muy importante de cáncer, no tan solo de cáncer de mama, sino todos los tipos de cáncer que se relacionan. Entonces, eso es una gran iniciativa que acá los oncólogos, algunos también lo realizan. bueno, como siempre mentí y tengo dos preguntas más. Una, ¿qué obra social algunas obras social cubre eso o ninguna? Ninguna. Bien. Y la última, y no jodo más, prometo. Lore, te lo prometo. Em, Mastectomía preventiva es una locura. Bueno, para la Mastectomía más... bilateral preventiva en una chica de 25 años que su madre murió a los 40 incendiada en un año de cáncer de mama. No, Con corroborar que tiene la carga genética y- ¿qué el BRCA hacemos? La mutado, dice posibilidad. así. Bueno, lo Claro, primero que no es tan simple, no es tan simple decidir una mastectomía electiva. por No es que eso, cualquier por eso hago paciente la pregunta. lo va a poder realizar y hacer. Primero tenemos que ver los deseos de fertilidad de la madre, de la paciente, son 25 años, muy jovencita. Sí se plantea hacer una adenectomía bilateral con colocación de prótesis posterior, pero a los 25 años me parece muy pronto. Igual, Bueno, sí, ya está. Sí, sí, sí. extremé el ejemplo para hacerlo más escandaloso. Pero se Pero podría bueno, estudiar, se podría 35 evaluar, con tres chicos. digamos, a la paciente se le estudia, no es descabellado realizarlo, ¿no? Pero bueno, hay que evaluarlo bien en cada caso, ver los deseos de fertilidad de la paciente, porque no recordemos que o sea, es una mujer que si tiene deseos de lactar o no, entonces en todo eso uno interviene, ¿sí? Y no es lo mismo a la estética lo que queda, ¿no? No es lo mismo colocarse No, una no. prótesis con glándula mamaria a colocarse una prótesis sin la glándula, ¿no? O sea, Sí, estéticamente es nada. muy distinta. Pero bueno, se evalúa cada caso en particular, que está la opción que se la puede realizar, obviamente, bueno, siempre necesitamos ahí la ayuda del cirujano plástico para colocar las prótesis, acá no se hace oncoplastia todavía, pero bueno,
pero sí se lo puede valorar, obviamente, pero se estudia cada caso particular, digamos, en una decisión en conjunta con la paciente, porque también podemos hacer un seguimiento, digamos, de la paciente en ese momento, ¿sí? Tenemos, por suerte, contamos con mamografía, ecografía y con la resonancia magnética, que la resonancia magnética es muy buena para el diagnóstico de patologías que la eco y la mamo no lo pueden ver. Bien, perdón Hay, que me excedí de hay las una, preguntas. no, está bien. Hay una pregunta de la doctora Susana Bustos del Interior que dice, en las mastitis de las madres lactantes sabía pedir PMN en la leche materna y si daba positivo se suspendía la lactancia, se daba antibiótico. ¿Estaba bien? Y en la guardia hasta derivar a un ginecólogo. Suspender la lactancia, le digo momentáneamente, porque siempre es unilateral y la otra mama está bien, o sea, que le podemos dar. Sí dar un antibiótico, bueno, hasta que llegue a nosotras y ver, y de ahí podemos hacer los otros estudios pertinentes. Pero suspender dando medicación, por ejemplo, con la carbegolina, todavía está ahí, no. Viendo cómo se va mejorando con la antibiótico terapia que vamos dando. Normalmente curan en los 7 a 14 días y resuelven el caso y siguen amamantando normalmente. Doc, te hago una pregunta más y le damos la bienvenida a la doctora Revelo, que está allí, ginecóloga de nuestro equipo del Colegio Médico. Quería preguntarte, doctora, contame un poquito de este hito de las prótesis. Tenemos una prótesis mamaria y ¿qué pasa? Nos dificulta los exámenes, nos dificulta los diagnósticos. Em, Contame cómo se resuelve. Ahora las chicas jóvenes se ponen prótesis mamaria y es una situación muy frecuente y nos interrumpe llegar a un diagnóstico claro y pronto de una patología de prótesis. A ver, acá la doctora Teresa si quiere colaborar en eso. No, las prótesis mamarias, obviamente hay un aumento en la colocación, cada vez son más pacientes que se colocan prótesis mamarias, siempre realizando una buena técnica tanto de mamografía como ecografía, que eso dependemos mucho del diagnóstico por imágenes, no se debería dificultar. Quizás de acuerdo a la localización donde esté el nódulo, en contacto no con la prótesis, podría dificultar, pero gente especializada en eso no deberíamos de tener tantos problemas. Sí, hay que insistir en que la paciente se debe realizar el control y bueno, tenemos técnicas que lo permiten, si no podemos valorarlo con una ecografía o una mamografía, tenemos la posibilidad de realizar la resonancia magnética, que eso se realiza acá en Catamarca, entonces eso nos permite ver tanto, hay una técnica en la resonancia que me permite ver la prótesis cómo está, y en la glándula mamaria también, digamos, usando no un contraste, ¿sí? Entonces, se puede llegar a un diagnóstico, obviamente va a dificultar de acuerdo a la localización del nódulo la técnica quirúrgica, pero de ahí en más nos tenemos que acostumbrar a la prótesis mamaria. Cada vez más pacientes se van a colocar prótesis, son más jovencitas y bueno, nos tenemos que adaptar a ese proceso que, bueno. Pregunta de ignorante. ¿El autotest con una prótesis mamaria lo dificulta o lo facilita? No, digamos, pensemos que la paciente se diagnostica cuando tiene un tamaño tumoral importante, ¿sí? Entonces, quizás siempre, por más que tengan prótesis, siempre las debemos colocar en este screening que ya tenemos que hacer, que dijimos que a partir de los 40 años, la primera mamografía en conjunto con la ecografía. Entonces, y si ella se palpa por autoexamen algún nódulo, y perfecto, o sea, el autotest, como dice usted, siempre tiene que ser indicado, tengamos prótesis o no tengamos prótesis. No, no, ya Y sé, uno, pero por ahí para estoy pensando que una mama normal tiene sí, su consistencia diferente a una mama con prótesis. Y por ahí es más fácil encontrar para una paciente que no está acostumbrada a tocar. A ver, un médico está acostumbrado, un ginecólogo está mucho más acostumbrado a tocar mamas y palpar nódulos. Pero el autotest implica un conocimiento, una experiencia de la paciente para encontrar algo que no estaba. Por ahí con la sí, consistencia, con una prótesis, por sí, hay que ignorancia tal ver vez también de acuerdo a la pienso que técnica. no tiene la misma fineza que una mama normal, que es más blanda, que tiene Sí, más tejido celular, que...
Sí, igual hay que ver la técnica quirúrgica en la cual se usó la colocación de la prótesis. Tenemos distintas técnicas y de acuerdo a eso expresa o no más la glándula mamaria y es más fácil o más difícil palparla. Pero sí, obviamente no es lo mismo una mama sin prótesis que una mama con prótesis. Obviamente el examen va a ser más fácil en una mama normal porque rápidamente yo me voy a dar cuenta de la complicación o de alguna palpación de algún nódulo, de lo que fuese, y distinto sería la mama con prótesis en la que quizás, es como usted dice, pueda ocultarme o no algo, pero es como yo le digo, que se hagan el autotest más los screening, creo que estamos bien, digamos. Nos tenemos que acostumbrar a eso. Es lo que... Daniela, ¿estás con nosotros? Hola, hola, sí, primero pedir perdón porque tengo muy mala señal y si prendo la cámara no los escucho. Y también pedir perdón porque me conecté tarde. Sí, en relación a lo que estaban diciendo recién, hay muchos conceptos interesantes, pero acá estaba chequeando un poquito los asistentes y veo que en general no son ginecólogos, digamos. Entonces, o sea, son médicos por ahí de atención primaria o del interior, y me da la sensación por ahí equivocada porque entré tarde, pero que por ahí se van a quedar con el concepto del cáncer genético, ¿sí? De mama. Y es importante que recordemos que el cáncer genético es simplemente del 5 al 10%, que el 75-80% de los cánceres de mama son esporádicos. Es muy importante que nos quede ese concepto, sobre todo al que no es ginecólogo, ¿sí? Porque si no uno se queda pensando nada más que en eso y por ahí sesga un poco la cuestión de la detección. Y en relación a lo que decían recién del autoexamen y demás, está muy bien el autoexamen para aprender a reconocerse la mama, ¿sí? Pero para que alguien se pueda detectar un tumor por autoexamen, este tumor debe tener más de 2 centímetros y ahí las posibilidades de curación siempre son mucho menores, ¿sí? Entonces, medio que también el concepto con el que me gustaría que se quede la gente que no es especialista, es que el método de elección para la detección temprana es, sin lugar a dudas, la mamografía. Es el único método que ha demostrado que va a disminuir la mortalidad, y hay estudios que hablan de que han disminuido la mortalidad en más de un 30% en pacientes entre 50 y 60 años. Así que ese concepto, ya sé que no tiene nada que ver con el simposio de hoy de enfermedad benigna, ¿sí? Pero bueno, es importante que entendamos que el método que verdaderamente ha venido a disminuir la mortalidad en cáncer de mama, como gracias a Dios está sucediendo en estos últimos tiempos, es la mamografía. Es muy importante eso, ¿sí? Bien, Dani, clarísimo. Y que en relación a los cánceres esporádicos, que como decíamos recién son el 75-80% de los cánceres, que es una enfermedad multifactorial que está relacionada, como muy bien decían las doctoras, con un montón de factores. Hay un montón de factores que son modificables, hay otros que no, ¿sí? Cumplir años, no sé, ser mujer y demás, no son modificables, pero hay otros factores que sí son modificables y son protectores, ¿sí? Como, por ejemplo, mantener un peso saludable, no consumir alcohol, actividad física y demás. Entonces, esas cosas de atención primaria me parece que es muy, muy importante que queden claras. Bien, gracias, Doc. Vos sabés que yo, en correlación con mi área cardiológica, nosotros también decimos en la parte de cardiología, cada vez hay más gente joven con patologías cardíacas, con infartos, con eventos cardiovasculares, con ACV, y decimos a ver qué está pasando, y nos asusta bastante porque estamos hablando de gente joven, 40 años, 38, 40 años, y realmente con secuelas que son críticas y que son invalidantes en la parte cardiovascular. Entonces, tomando esto que decían que también hay mucha incidencia de cáncer de mama en la gente joven, más allá de que seguramente hay un componente genético, yo creo que tiene mucho que ver el componente ambiental, los factores de riesgo y todas estas cosas que hacen que vivamos en un mundo de estrés máximo, ¿sí? Y que la gente no toma el tiempo para los controles
esencialmente, tanto cardiovasculares, que yo hablo en mi área, como los controles en mamografía y los controles y la asistencia periódica a un ginecólogo. Nosotros asistimos, por ejemplo, pacientes con las trombosis venosas profundas de miembros inferiores y nos encontramos con que son secundarias a una patología ginecológica, y eso es muy frecuente para nosotros en la unidad coronaria. Entonces decimos, ¿y cuánto hace que no visita un ginecólogo? Y no, desde que tuve mi último hijo tengo 46 años. Dios mío, entonces creo que nuestro objetivo como médicos, tanto de atención primaria, en todas las áreas, es la prevención, insistir en los controles, en la prevención. Ustedes saben que hoy es el Día Mundial del Corazón, y como Día Mundial del Corazón, el objetivo de todos los cardiólogos y de todos los médicos en general debiera ser promover todo lo que sea acción preventiva, ¿sí? Y la acción preventiva es orientar en cuanto a la dieta, a la actividad, a los controles, a los análisis sanguíneos de colesterol, triglicéridos, a las tomas de presión arterial. Entonces, en lo que respecta a mí, nosotros siempre apuntamos a la prevención. Creo que es el único elemento que tenemos nosotros y recurso para llegar antes, o por lo menos detectar a tiempo estas situaciones. Para ustedes creo que también. Por eso, doctora Eugenia, perdona, María Laura, yo insistía y te preguntaba a partir de cuándo los controles, a partir de cuándo nosotros en el área clínica, ¿sí? Podemos decirle, vaya, no se deje estar. ¿Tenemos algún laboratorio que nos pueda orientar o es más que nada las imágenes para Sí. el control de la patología mamaria? Las imágenes más que todo. Las imágenes. Y el autoexamen de ellas también. Bien. Pero es verdad, como dice la doctora Rebe, lo hace hincapié, o sea, tenemos que tener en cuenta que cuando ya llegamos con un tumor palpable, es verdad, ya perdimos tiempo, ya Mm. lo ideal, lo que se busca con el screening, ¿sí? Porque por lo suerte el cáncer de mama tiene un screening, es detectar lesiones no palpables. Entonces, al detectar lesiones no palpables, nosotros lo más probable es que encontremos un estadio inicial en donde la técnica quirúrgica va a ser menor, en donde podemos llegar con mejor tratamiento en la quimioterapia, con que hacer tratamientos más conservadores y no tantos radicales. Entonces, no cabe duda que el screening es a partir de los 40 años, lo que se busca es detectar lesiones no palpables, pero también hay que pensar que el cáncer de mama tiene una mayor frecuencia en pacientes mayores de edad, pero se puede presentar en menores y quizás al tener una paciente en menor de edad con un tumor o una lesión o un nódulo, no subestimar ese cuadro, sino si es o sea, un tumor de mama o un nódulo de mama en la cual no resuelve rápido crecimiento y sí hay que derivar para poder en ella llegar a hacerle una biopsia y de acuerdo a eso se evaluará o no tomar una conducta, ya sea la patología que tengamos. O sea, no cabe duda que el cáncer de mama se presenta en mayor frecuencia en mayores de 40 años o en pacientes posmenopáusicas, que hay cáncer de mama en pacientes jóvenes, hay, y que en ellas es donde tenemos que llegar con el tratamiento oportuno también, porque por lo general en pacientes jóvenes son mucho más Agresivo. malignos, de difícil resolución, exactamente. Entonces, es importante eso, o sea, no subestimar un nódulo de mama en una paciente joven porque decimos, no, bueno, Porque no es va a ser un joven, cáncer solo porque porque es es joven joven. Claro. solamente. Hay características, entonces eso nos permite hacer un estudio, diagnosticar punción y evaluar la patología mamaria tiene mucho de imágenes, o sea, necesitamos las imágenes para poder diagnosticarla. Y mamografía y ecografía, por suerte, se Está puede más a acceder. disposición. Sí, sí, sí. Bien. Cuantos más Bueno, jóvenes, una cosa, cuanto más jóvenes, más ecografía, cuanto más grandes, más mamo. Sería así el tema. Claro, o sea, lo que tenemos que entender es que la mamografía me permite ver la densidad de la mama y o sea, la mamografía me permite ver algunas patologías y la ecografía otras patologías. Entonces, por eso se debe hacer en conjunto. Lo que nos un dificulta en pacientes complemento. jóvenes, exactamente, son complementos, pero en pacientes jóvenes la mamografía, al ser una mama más densa por la misma edad, nos dificulta ver ahí un poco de lesión, entonces sí nos apoyamos más en la ecografía. Pero bueno, hay lesiones que se ven con la mamografía, ¿sí? Son complementos las dos.
pero sí indicamos en pacientes jóvenes más ecografía porque buscamos ciertas patologías que suponemos, por ejemplo, fibroadenoma, quistes, que eso yo lo veo mediante la ecografía y no con la mamografía, ¿sí? Porque nos vamos viendo en qué patología estaríamos pensando, ¿sí? Y a la Bien, clínica también. bueno. Doctor, ¿tenemos alguna otra pregunta? Doctora Rivelo, ¿no? Yo cansé hoy, así que basta. Bueno, La fiscalía descansa. No, que queden esos conceptos, que como muy bien decía la doctora Lorena en relación a esto del Día del Corazón, creo que es que se llama de hoy, que bueno, no perdamos nunca el concepto de que los ginecólogos somos los médicos de atención primaria de la mujer, ¿sí? Y que más allá de que vienen asustadas por las patologías oncológicas, el ginecólogo, cáncer de cervix, cáncer de mama, la realidad es que la enfermedad cardiovascular es la que más muerte se lleva, ¿sí? Así que aprovechar eso en la consulta y bueno, y guiar a la paciente y aprovechar la consulta también para desterrar todos los mitos y las verdades y las no verdades que hay en relación al cáncer de mama y cosas cotidianas. bien. Bueno, muchas gracias, doctora Revelo. Gracias, doctora María Laura Vélez. Excelente su clase, me ha encantado. Nos estamos preparando ya, la doctora Eugenia Perea está calentando motores porque nos va a dar la clase la próxima semana. Sí, ya Así, viene potente ella. muy bien. La doctora Magistrado. va a dar sangrado uterino anormal. Así que ansiosos esperamos su clase la semana que viene. Doctor Marín, Ahí muchas hay gracias. Lorena, Sí, hay una pregunta de la doctora Bustos que pregunta si hay cáncer de mama en hombres. Opa, Bueno, sí. arranco con dos cositas básicas. Yo y las chicas seguramente me van a poder aportar más, que son más especialistas que yo. Es raro, hasta donde me acuerdo es más o menos de un varón cada 100 mujeres, era algo así, por lo menos cuando yo había leído un poquito más de cáncer de mama, pero a lo que hay que estar atento en relación al cáncer de mama en varón es a la posibilidad de estar ante un cáncer heredofamiliar en las mujeres de la familia. Así que bueno, es como un marcador también de riesgo en ese sentido para las mujeres de la familia. Así que bueno, no subestimarlo porque sí, si bien es más bajo, sí puede haber cáncer de mama en varón. Y bueno, y estar atentos a las hermanas, a las madres y a las hijas de ese hombre que ha tenido cáncer de mama. Pero mira vos, la doctora retruca diciendo que ahora que los hombres se hormonizan, ¿qué ha pasado con esa estadística de cáncer de mama en hombres? No sé Hasta si alguien donde tiene respuesta a eso. No, hasta donde sé, por lo menos números, no creo, porque bueno, los tratamientos de hormonización tampoco es que tienen tanto tiempo, ¿sí? Así que por lo menos no he leído estadísticas así de hormonización y cáncer de mama, pero bueno, en lo que es mujer se mantiene el mismo porcentaje y no he leído, no sé las chicas si están más actualizadas que yo en eso. No, sí, obviamente el cáncer de mama en el hombre es muy poco frecuente. Yo tuve la oportunidad de ver 2 o 3 casos que siempre se presentan con una clínica, porque ya que no tiene screening, ya sea secreción por el pezón o nódulo palpable unilateral, en la cual obviamente se lo estudia rápidamente y se llega al diagnóstico de un cáncer de mama. Con respecto a la hormonización, yo creo que todavía no vamos, recién ahora estamos empezando, tenemos que darle tiempo a esto y evaluar dentro de 10 años qué resultados tenemos, pero no he visto relación tampoco, así que, bueno, deberíamos ver qué sale más adelante, ¿sí? mm, Pero bueno, pensar que el cáncer de mama se puede presentar en el hombre, sí, es muy poco frecuente, no hay screening, no hace falta, por lo general se presentan con alguna clínica, que es por lo cual consulta el paciente, y sí es muy importante, como dice la doctora, ahí empezar a estudiar a las mujeres de ese paciente, porque seguramente tiene una implicancia genética y en la cual es muy importante esto de lo heredo familiar, estudiarlo muy bien. bien. Interesante pregunta. Bueno, muy bien. Estamos concluyendo entonces, ¿sí?
Agradecemos a todos los presentes en la gente del interior que siempre nos acompaña. Ya va a estar, apenas termine la clase, va a estar a disposición el examen para que puedan responder las preguntas. Y esta clase va a quedar grabada en YouTube, así pueden tener acceso a escucharla nuevamente y sacarse las dudas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Que tengan Gracias, buenas noches doctoras. y buen fin de semana para todos. Igualmente. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Hasta luego. Gracias.